Estamos de regreso esta la mañana con Dari, son las 8:11 de la mañana y en este momento recibimos de manera muy grata en nuestra cabina al ministro de Energía y Minas, nuestro buen amigo Joel Santos Echavarría. Bienvenido, ministro, ¿cómo está todo? Tenía mucho tiempo, no lo veía, desde el año pasado. ¿Cómo está de los todo? ministros que responden y que están pendientes. Eso sí. Siempre. Eso sí. Muy buenos días a todos, la verdad que amigo mío. Placer estar aquí con ustedes y la verdad que sí, que no tenía un tiempecito que no los veía, pero sí hemos... Que siempre uno habla así. Sí, correcto. Ministro, yo creo que esta conversación tiene que iniciar hablando sobre minería y sobre el acuerdo arribado en la Barrigol y los comunitarios de Cotuí, los puntos esenciales abordados con este acuerdo y qué se pretende de aquí en adelante. Bueno, la realidad es que estamos en el proceso de negociación en estos momentos con los comunitarios, está la Barrick también obviamente participando y hay una mediación en el proceso que nosotros mismos pues hemos solicitado como una manera de fortalecer el proceso de discusión, donde está involucrada la Iglesia Católica y también el Defensor del Pueblo. En ese proceso, pues, hay que decir que se han estado avanzando en temas metodológicos, principalmente para tratar de definir las diferencias y para trabajar sobre las diferencias. Pero, obviamente, esto es un proceso que tiene varios meses en curso. Y hasta el momento ya había un acuerdo en alrededor del 86% de los temas. Por supuesto, ese 14% que queda son temas bastante neurálgicos. Pero, por ejemplo, para dar una idea, de los 80, porque quizá hay que entender algo, el reasentamiento, lo primero es, y voy dando reversa, como dicen, lo primero es que es algo hasta cierto punto novedoso en el país lo que está sucediendo. Y claramente las cosas cuando se hacen por primera vez de esta manera, pues es normal que generen diferencias importantes. Porque estamos hablando de un reasentamiento que implica o que involucra a más de 600 familias. No es un movimiento de 30, 40 familias. Estamos hablando de más de 600 familias. Y además de esto, no es simplemente mudar a las personas de un lugar a otro, sino que se está haciendo bajo unos estándares del Banco Mundial que implica no solo el reasentamiento en sí, la construcción de las viviendas de forma digna, sino que las viviendas tienen que tener ciertas características dependiendo de cómo es la familia. Hay que valorar los productos agrícolas que tienen esos comunitarios. Eso tiene una fórmula específica que debe realizarse. Y en ese sentido debo decir que de los 80 productos que se han identificado, hay un acuerdo en un 71 productos. Es decir, lo que falta es definir eso, donde hay diferencias son en 9 o 10 productos, de los cuales obviamente uno de ellos es el más importante, que es el cacao, y por eso pues obviamente sigue siendo un tema de importancia. También hay que valorar los terrenos porque también hay que pagar por los terrenos que tengan. Hay que definir si la persona vive regularmente allí o si está, y si es dueña o si está alquilando, y dependiendo de eso. El impacto medioambiental, pues, ministro. Bueno, en otro aspecto, por supuesto que todo este proyecto pues debe realizarse bajo todos los estándares medioambientales, pero lo que quiero comentar es que es un proceso complejo, pero de mucha importancia. Simplemente para completar la idea, la inversión total en este proyecto de reasentamiento, estamos hablando solo del reasentamiento, va a alcanzar los 20,000 millones de pesos. ¿Inversión del Estado? La inversión que al final termina siendo del Estado. Son 20,000 millones de pesos. O sea que no es un proyecto sencillo, no es un proyecto barato, pero realmente sí se está trabajando para que las familias tengan vamos a decir, la vida digna que se deben merecer en este sentido. Y eso se va a convertir en un ejemplo.
porque obviamente yo estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo y que todo va a poder realizarse, pero es un proceso. Ministro, se cuestionó mucho el rol que asumió el pasado incumbente en la institución que usted está representando, Energía y Minas. De cara al compromiso que tiene usted como funcionario, ¿cuáles cosas encontró ahí con ciertas irregularidades que puso en pausa o que canceló? ¿Y cuál es ese desafío que tiene ahora como ministro desde la institución? No, yo me debo referir más a cuáles son los temas principales que nosotros tenemos hacia el futuro, ¿no? No me gusta hablar de otras personas, ni mucho menos. Yo creo que uno tiene que concentrarse y trabajar en objetivos específicos. Ahora, ¿en cuáles son los temas importantes del ministerio hacia el futuro? Bueno, yo creo que hemos comenzado a hablar de uno, que es el tema de la minería responsable, de una minería atada a todos los preceptos, no solo medioambientales, sino de sostenibilidad en el sentido general, y el proyecto de reasentamiento, sin lugar a dudas, es uno de ellos. También debemos hablar en la parte eléctrica, pues sin lugar a dudas hay que atacar los diferentes aspectos de esta área, principalmente mencionar la importancia de que se desarrollen nuevos proyectos de generación que vayan en línea con el incremento que tiene la demanda en la República Dominicana. Hay que decir que la demanda de energía en los últimos 2 años ha crecido 8% y 6% respectivamente. Es decir, la demanda de energía está creciendo a niveles por encima del mismo crecimiento de la economía, y se requiere impulsar en conjunto con el sector privado de proyectos de inversión que puedan darle la seguridad energética a la República Dominicana. En ese sentido, podemos decir que ya hay proyectos que se están trabajando que deberán estar listos o prácticamente listos en el 2028. Obviamente van a irse inaugurando, algunos se inauguran este año, otros el año siguiente y así sucesivamente. Pero estamos hablando de más de 2.000 megavatios de energía base, principalmente gas, lo cual es sumamente importante para el país. También en energía renovable, este es otro tema de suma importancia en lo referente a la generación, donde hay ya en desarrollo unos 17 proyectos de energía renovable por más de 1.000 megavatios. Esto también fortalecerá el seguir balanceando la matriz energética de la República Dominicana hasta ir alcanzando los objetivos hasta llegar a un 30% en el 2030, que es algo importante también para el país. Hay que seguir invirtiendo en todo lo que es el sistema de transmisión. La transmisión es, vamos a llamarle, las venas y las arterias del sistema. Y esto va a requerir una inversión de unos 450 millones de dólares en los próximos 4 años. Principalmente hay unas líneas de 345 kVA que son importantes para el país. En la parte de distribución, que es, como digo yo, la desembocadura del río, que es en lo que todo el mundo ve, pero es solamente una parte del sistema. Pues ahí obviamente hay que seguir trabajando en mejorar la sanidad financiera del sistema. Obviamente, el año pasado el déficit eléctrico alcanzó los 1.450 millones de dólares, lo cual le pone una presión importante a las cuentas fiscales. Para eso entonces se requiere seguir invirtiendo de una manera importante en las redes de distribución. Se requiere mejorar claramente la cobranza del sistema, donde obviamente es una forma para reducir las pérdidas que tiene el sistema. Pero también se requiere esas inversiones en las redes, se requiere seguir invirtiendo en transformadores y otros equipos que requiere el sistema. Y para eso también la inversión de capital debe superar los 100 millones de dólares al año, lo cual también tiene la misma importancia. Es decir, hay que también invertir para poder obtener resultados. Ministro, precisamente en esa dirección iba nuestra pregunta. Vimos cómo en ese proceso de privatización del sector eléctrico de la República Dominicana, uno de los elementos que se esgrimieron para justificar ese proceso fue el hecho de que
el subsidio estatal rondaba los 25 millones de pesos. 25 millones de pesos a finales del siglo pasado. Ya usted dice que ronda a los 200 supera, eran 200 millones que se hablaba en esa época. Supera los 84.000 millones de pesos. ¿Usted cree, primero, que esa privatización que se realizó, que hemos visto cómo se ha incrementado el subsidio, se han incrementado las pérdidas, aunque ha habido cierta mejoría en el suministro eléctrico, ¿usted cree que ese proceso de privatización valió la pena? ¿Y cuál es su opinión frente a la construcción de la planta de Punta Catalina, que se dijo que iba a abaratar el costo de la energía eléctrica? Sin embargo, los ciudadanos en sus facturas no han visto el impacto de esa reducción, pero también vemos como un grupo ambientalista dice que estarían contaminando toda esa zona, esas plantas de Punta Catalina, que tienen una producción de carbón, que es una tendencia que se está desmontando en el mundo, donde ya se plantea inclusive la habilitación de zonas de energía eólica, como se está realizando en los Estados Unidos y también en China. Bueno, más o menos para ir por parte, que hay varias preguntas en una ahí. Yo creo que el mal del sistema no está, la fiebre no está en la sábana. Yo sí pienso que el proceso de privatización, pues tal vez, aunque a veces es muy sencillo hablar a posteriori, pero pudo haber sido mejor, pudo haber aspectos que pudieron haberse hecho de mejor forma. Pero yo creo que el problema no estuvo ahí. De hecho, hay que decirlo de que de ese proceso se ha desprendido pues el importante incremento en la generación eléctrica que ha tenido el país. Yo pienso que donde nosotros en ese aspecto debimos haberlo hecho mejor es en la despolitización del sistema. Y realmente eso ha sido un proceso que le ha costado a los distintos gobiernos en la República Dominicana. Y la verdad es que yo creo que la comunicación juega un papel importante. Yo pienso que hay que comenzar a ir rompiendo paradigmas en ese sentido. Yo pienso que a la población hay que explicarle las cosas como son. Y la gente irá entendiendo las consecuencias de cada cosa. Y la verdad que se le ha tenido miedo. Es un tema sensible, pero se le ha tenido miedo a enfrentar y a explicar. Se le han tenido miedo a las críticas. Lamentablemente para resolver ciertos temas del sistema, hay que estar preparado para recibir críticas. No es flores que se están tirando, como dicen. Y eso es muy... Yo creo que la comunicación es muy importante en este proceso. Sobre el tema de Punta Catalina, la realidad es, como bien tú dices, la tendencia mundial es a la reducción del rol del carbón en la generación eléctrica. Y el caso dominicano pues lleva la misma tendencia. Por eso yo expliqué el rol que vienen jugando las renovables en el país. De hecho, en el año 2020, en la producción de energías renovables en el país, tanto solar como eólica, como algo de biomasa que también existe, que lo de la biomasa es mínima. Estamos hablando de que había unos 600 megavatios en el 2020. Se está terminando el 2024 con más de 1.200 megavatios. Es decir, se duplicó la producción de renovables entre el 2020 y el 2024. Y la realidad es que la tendencia que se lleva, y es prácticamente para superar eso, se va a volver a duplicar de cara al 2028, porque ya hay unos 1.025 megavatios en desarrollo, y con los proyectos que están ya aprobados para iniciar, pues también superará de nuevo los 1.200 megavatios. Es decir que la producción de energías renovables en la República Dominicana está en niveles muy altos, y debo decirle que ha sido un importante contribuyente en lo referente al incremento importante que ha tenido la inversión extranjera. Solamente para mencionar el año pasado, la industria eléctrica que
que la muy incomprendida industria eléctrica el año pasado, pues produjo de inversión extranjera más de $1,000 millones. Solamente terminó en segundo lugar, solamente con 40 millones por debajo de la importante, estratégica y bien recibida industria turística. Es decir que eso nos da una idea de la importancia del sector eléctrico, de cómo el sector eléctrico es percibido en el exterior, donde obviamente hay una confianza importante para seguir invirtiendo en el sector. Yo tengo dos titulares aquí, ministro. Uno dice, ministro de Energía dice, hay suficiente electricidad para suplir demanda. Y hay otro que dice, ministro dice, apagones no pueden pasar de 4 horas sin ser de 4 horas ni aplicar de madrugada. Yo no entiendo eso dos. ¿Cómo conciliar esos dos titulares? Y si tenemos suficiente electricidad para suplir la demanda, ¿cómo hay apagones? No, la explicación a la que se refiere es el programa de manejo de oferta que recientemente la CUED presentó, donde obviamente se están produciendo cortes a segmentos o a circuitos que tengan pérdidas por encima del 50%. Esas pérdidas obviamente están principalmente, se debe principalmente a falta de pago. Entonces lo que estamos diciendo, hay generación de energía para suplir la demanda, pero la energía también hay que pagarla. ¿Por qué no se publica ese listado de los sectores acorde a los porcentajes de pago para que inclusive ellos sepan que van a recibir apagones? Yo pienso que eso es una sugerencia muy interesante que el CUED debe integrar también a su conjunto de medidas. Yo decía unos minutos Así hace que unos no es minutos, avería, es que usted está en un sector donde usted no está pagando. Las programaciones que está haciendo el CUED es eso. Ahora bien, pueden haber algunas averías. En algún momento una avería. Claro, y principalmente por eso, porque lamentablemente hay una cantidad de conexiones ilegales en distintos circuitos donde están principalmente esas pérdidas que también pueden sobrecargar un circuito. También de ahí viene la importancia de seguir invirtiendo para seguir mejorando las redes, porque es que la demanda se ha incrementado de una forma tal que también tú tienes que, esa cantidad de energía, pues tiene que tener el soporte para recibir. Ministro, justamente en el día de hoy vemos en los diarios nacionales que Rubén Bichara, expresidente de la CDEE, dice que el tema de los apagones de la República Dominicana se debe a la falta de gestión y planificación del gobierno y apunta algunas estadísticas. Dice que en el año 2020 las pérdidas estaban posicionadas en un 27% y que actualmente se encuentran por encima de un 45%. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Bueno, las pérdidas no son un 45%, pero hay que reconocer que las pérdidas están en niveles importantes. Yo creo que criticar la situación no lo entiendo. Y les voy a explicar por qué. El déficit del sector eléctrico ahora, yo mencionaba que es de unos 1.450 millones de dólares, lo cual obviamente nadie puede sentirse honrado ni vanagloriar eso. Pero yo tampoco vanagloriara ni hablara mucho del tema cuando en el 2019 ese déficit fue de 1.270 millones de dólares. Si tú llevas los 1.270 millones de dólares a precios del 2024, tú tienes un déficit de más de 1.500 millones de dólares. Entonces, es como que yo quiero entender cuál es la crítica. Es un problema, pero no es un problema nuevo, ni un problema de esta gestión. ¿Pero ha incrementado o no? Cada grupo político en este país tiene que asumir responsabilidad
de la situación del sector eléctrico, incluyéndonos a nosotros. Claro, porque es acumulativa. Claro, incluyéndonos a nosotros. Yo no estoy ni justificando lo que nosotros hemos hecho, pero si yo fuera de otros gobiernos, yo no criticara la situación actual, porque obviamente cada grupo político en la República Dominicana tiene responsabilidad en esta situación del sector Y eléctrico. entonces ese caso de sectores que no pagan, ¿qué hacer definitivamente? Eso es algo que lo vamos a dejar así. ¿Eso es el país le dejen eso así? ¿O eso en algún momento se va a procurar una solución? ¿Se va a subsidiar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Definitivamente hay que seguir con el programa de forma tal que los circuitos se vayan integrando al sistema. Porque si los circuitos reciben energía gratis, no hay ningún incentivo para conectarse. Lo otro es que las EDES deben continuar su programa de mejora de los circuitos mediante las inversiones de transformadores, mejorar las redes y obviamente poder combatir el fraude. Y debo decir algo, el fraude, porque cuando se habla de fraude, todo el mundo también piensa en los barrios más humildes. Sí. Y esa no es la realidad. Ajá. La realidad es, y hay que decirlo, que el fraude aquí está en todos los estamentos. Por lo tanto, hay que seguir combatiendo el fraude. Ahí estoy de acuerdo, hay que publicar quiénes son los que se atrapan y hemos comenzado a ver algo de eso, pero hay que publicar a los que cometen fraude independientemente de dónde vengan. Pero eso fue Marrancini cuando le pidió de que los recibos de luz a los empleados públicos. Bueno, pues hay que, señores, este proceso hay que manejarlo con completa transparencia. Así es. No, y Esa también, es la realidad. Oye, sería interesante conocer el listado de aquellos que deben grandes montos importantes a la Exacto. Como plantas televisoras importantes de aquí que Ay, tienen deudas concho, millonarias, ay, concho. que se debe poner cartas en el Ay, asunto, Dios. porque así es que tú vas aplicando el régimen de consecuencias. Dios. Porque yo vi la DGI que anunció que los grandes deudores iba a colocar un listado en el portal web, y cuando fui al portal web nada más aparecían 6 clientes. Oye, ponme el listado completo ahí de todos los grandes deudores del Estado Dominicano. Entonces sería interesante conocer quiénes son esas empresas. Y Sí, esos la transparencia ciudadanos. es importante. Importante. En este Ministro, proceso. volviendo para atrás, cada vez que hay un tema con la Barrigol, siempre sale a relucir un tema que es reincidente, y es el tema del 5% por concepto de la minería, de que no se entrega el tema, el 5% concerniente al incentivo del 5% a las comunidades que son mineras. ¿En qué está eso? Es decir, las localidades que tienen esa vocación minera, ¿se le entrega el 5% a construir? Hay unos valores que están definidos, Sí. pero hay que ir más allá. No se trata solamente de la entrega de un monto específico. Ujú. Yo creo que hay que darle mucho más formalidad. Y de hecho estamos trabajando en una idea, un concepto que vamos a presentar, donde pues la idea deberá ser crear un fondo, aunque existe ese fondo, Fondo de desarrollo. pero ese fondo darle todavía mucho más formalidad, volvemos a la transparencia, y donde esos recursos tengan una definición específica de dónde deben invertirse. ser invertidos, de manera tal de que por medio de esa transparencia, pues obviamente ¿A quién dice la ley que deben entregárselo? No, ahora mismo lo manejan los ayuntamientos. Ay, Dios, no. Entonces, realmente hay que, Ay, con la participación Ay, de los... chichimoñoño, decía mi abuela. Con la participación de los ayuntamientos, que son los gobiernos locales, sin lugar a dudas, hay que darle mucho más formalidad, de forma tal de que esos recursos puedan ser invertidos de una manera eficiente y se conozca, y las comunidades, sin lugar a dudas, reciban directamente los beneficios. Yo, en ese aspecto, estoy totalmente con los comunitarios. Yo creo que los recursos mineros, donde hay recursos mineros, esas comunidades tienen que ser
tienen que ser ejemplos. Claro. ¿Cuántos municipios tenemos con vocación minera? Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo y vamos a trabajar en ese sentido. Mire, ministro, sorprendió el hecho de que un Milton Morrison ha estado vinculado al sector eléctrico en la República Dominicana por años, inclusive autor de obras sobre el sector eléctrico. Sorprendió el hecho de que el presidente lo sacó del sector eléctrico, energético del país. ¿Usted cree que esto se debió posiblemente al hecho de que durante la gestión de Milton se incrementaron las pérdidas en Edesur en términos de cuentas incobrables y de cuentas que están pendientes de ahí, de gente que no está pagando energía eléctrica en la República Dominicana? ¿O posiblemente hubo, si se quiere, una mala interpretación de un proceso de decadencia energética en la República Dominicana, donde hemos visto que lamentablemente, a pesar de incrementarse el consumo, las posibilidades de esas EDES mantener, por ejemplo, la distribución con las inversiones necesarias que reduzcan esa pérdida? Mira, yo la verdad creo que, y esas son de las cosas que yo debo decir que uno va aprendiendo, porque uno no lo sabe todo. Pero yo vengo del sector privado, por ejemplo, y gerentear o gerenciar en el sector público es diferente en muchos aspectos. En el sector privado, la permanencia de un equipo gerencial por mucho tiempo es hasta estratégico. En el sector público hay que rotar. En el sector público usted tiene que venir con nuevas energías y tiene que... Entonces yo no veo mal que haya rotación de funcionarios. Mira el caso mío. Sí. Yo era ministro de la presidencia. Bueno, estoy aquí ahora en el Ministerio de Energía y Minas. Y así yo no veo mal los cambios. En el caso particular que nos atañe de la pregunta, pues Milton está ahora en el Intran, lo cual es otra papa tan caliente como el sector eléctrico. Entonces, ahí hay que emplearse a fondo también. Entonces, Milton tiene que venir con esas ideas nuevas y tiene que trabajar ese aspecto del tránsito, que como digo, no es sencillo. Y obviamente se requieren de habilidades para trabajar y lograr mejoras en un sector tan difícil. O sea que yo creo que yo veo bien esas rotaciones. ¿Y qué tal su experiencia, ministro, del sector público, del sector privado al sector público? ¿Cómo te sé? Dígame. Bueno, todo tiene su expectativa versus realidad. Todo tiene sus variantes, particularmente. Si comienzo con, yo creo que acabo de mencionar una diferencia. Otra es que en el sector privado, pues uno está acostumbrado a que las decisiones se conviertan en hechos con una mayor rapidez. No hay duda de que por el tamaño y por las implicaciones y por los involucrados en el sector público, los procesos y las decisiones pues tienen un ritmo más lento. Voy a llegar hasta decir que lo que a veces en el sector privado puede tomar 10 minutos resolverlo, en el sector público te puede tomar 6 meses. Esa es la realidad. Ahora bien, desde el punto de vista positivo, debo decir que los niveles de satisfacción que puede traer el hacer un buen trabajo en el sector público tiene mucho mayor valor y mucho mayor incidencia que la que se logra en el sector privado. Es decir, que el sentir del deber cumplido en el sector público es algo que debe pesar mucho. Y al final yo creo que sobre esa base es que uno tiene que construir pues básicamente su paso por el sector público. Y lo último que uno tiene que tener muy claro en el sector público es lo que yo llamo el sentido de pertenencia restringido. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que trabajar con sentido de pertenencia, cuidando lo que obviamente es del Estado. Y desde ese punto de vista está bien. Pero uno no puede creer, ni llegar a creerse, que primero, que uno es eterno en esas posiciones, porque no lo es. Y segundo,
uno no puede llegarse a pensar que eso es de uno. Por lo tanto, uno tiene que tener ese sentido de pertenencia para trabajar, pero restringiendo y entendiendo que eso no es de uno. Sí. Y yo voy al grado, es simbólico, pero si usted va a las oficinas que yo he tenido, tanto en las funciones anteriores como en esta, yo no tengo ni una foto mía, ni de ningún familiar mío, ni nada de esas cosas. Eso es una manera que no tiene que recoger nada. Que no hay que recoger. De recordarme a mí mismo de que así como tú entraste un día con una decisión rápida, porque normalmente es así, pues también así mismo uno puede tener que salir por esa puerta por una decisión de un día para otro, porque esa es la realidad. No puedo dejar que el ministro se vaya sin abordar brevemente la parte política. La semana pasada se lanza la encuesta ACD Media que posiciona al ministro Collado, a Carolina Mejía y al director de aduanas, Yayo, dentro de los 3 potenciales con mayor posibilidades de ser candidatos presidenciales por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es el suyo? La segunda, se ha hablado mucho que después que el presidente ya oficializa que está deshabilitado como para poder asumir nueva vez como presidente de la República, aunque ya la Constitución disponía este planteamiento, dicen que se ha quedado solo, que hay muchos funcionarios que lo han dejado solo porque están asegurando su plaza de cara al próximo gobierno. ¿Cuál es su posición en ese sentido también? Pero yo creo que tú, con tu último comentario, tú me respondiste la primera. Mira, cada funcionario tiene que tener su rol. El mío es precisamente el que tú acabas de describir. El mío es trabajar de la mano con el presidente, asegurar que este gobierno sea lo más exitoso posible. Y ahí sí te digo como los caballos, mirando solamente en esa dirección. Yo no puedo estar mirando en ninguna otra dirección. Veo con muy buenos ojos de que haya diferentes aspirantes en el PRM. Yo creo que eso es sano, con una buena organización. Pues yo creo que eso será para bien. Yo creo que el país tenga potenciales presidentes o presidentas hacia el futuro. Eso es muy positivo. Y yo creo que lo que tiene que triunfar, seguir triunfando en el país, es la democracia. Lo que nosotros tenemos que seguir es fundamentando la base de una democracia que le permita a la República Dominicana seguir con un crecimiento por encima del promedio de América Latina, con cada vez más desarrollo y con cada vez más institucionalidad. Por eso es que el presidente Abinader tomó la decisión que es tan extraña para nosotros los dominicanos. Volvemos a lo que yo decía ahorita, hacen falta decisiones difíciles y muchas veces decisiones que políticamente no son las más recomendables, porque hay que reconocerlo. Esa decisión no es la que el librito político te indicaría, pero para que las cosas cambien hay que salirse del librito. Si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, pues obviamente nunca vamos a poder cambiar. Ministro, muchísimas gracias. Agradecer al ministro Joel Santos, ministro de Energía y Minas, por venir a conversar con nosotros el día de hoy. Siempre interesante conversar con él y un amigo nuestro. Gracias, ministro. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de venir a hablar con ustedes. Vamos a una pausa en breve en nuestro segmento de finanzas personales con nuestro amigo Chalas. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Hasta la mañana con Dar.